Buenos días con todos. Vamos a iniciar con la actividad correspondiente a lengua y literatura del noveno grado de educación general básica. Como una breve reseña, durante esta unidad estamos observando lo que es las figuras literarias, que no son más que textos para realizar el embellecimiento, la estética de un poema, o puede ser el texto en prosa o en verso. Aunque hay que considerar que las figuras literarias más las consideramos en verso. Por lo tanto, podríamos definir que una figura literaria se utiliza exclusivamente para la escritura de poemas, odas, novelas, etcétera. Sobre esa base, hemos visto ya varias figuras literarias. Entre las más características son el símil y la comparación, o metáfora, en la cual se realiza una comparativa de elementos que resulten similares. Por ejemplo, Aquiles, el guerrero de los pies ligeros, que denota velocidad, rapidez. O Ajax, fuerte como el roble, que denomina, como ya lo dijo, fortaleza sobrehumana. De igual manera, estuvimos observando lo que es la hipérbole. La hipérbole es una figura literaria que implica exageración de los hechos. Me matas de iras. Como todos sabemos, las iras sí pueden matar, pero no es de siempre, ¿sí? O te esperé durante un milenio. Imposible. La vida media del ser humano es de 75 a 80 años. ¿Verdad? Por eso se llama hipérbole, exageración. Y anteriormente estuvimos observando lo que es la personificación. La personificación implica una figura literaria que a elementos propios o a sentimientos les da características propias del ser humano. Por ejemplo, la bondad, la virtud, el desafío, la pereza, cualquier tipo de característica propia del ser humano. Por ejemplo, aquí podemos ver la tristeza. Está mudo el teclado. En un vaso se desmaya una flor. Una flor es un ser vivo, sí, pero no tiene la característica de desmayarse, que es propia del ser humano. Las piedras enternecen su natural dureza. Enternecer, la emoción propia del ser humano para una roca, que es un elemento. ¿De acuerdo? Entonces vamos con la siguiente figura literaria que corresponde a hiperbatón. Vamos a dar lectura. Hiperbatón es una figura literaria que se forma al alterar el orden lógico de las palabras. En la mañana, la maestra de octavo un poema recitó a los alumnos. En el común denominador de nosotros cuando conversamos, por lo común sabemos decir, en la mañana la maestra recitó, la maestra de octavo recitó un poema a los alumnos. Pero aquí, como podemos observar, el verbo cambia. Un poema recitó a los alumnos. O, acá abajo, una vieja pelota en el patio rodó. Como podemos observar, el verbo rodar, que está determinado aquí como rodó, se trasladó al final. Acá abajo tenemos otro ejemplo. A sus hijos, Maritza leyó. ¿Se dan cuenta? El verbo fue al último. Eso significa alterar el orden lógico de las palabras. Lo que por lo común sonaría, Maritza leyó a sus hijos. O a sus hijos leyó Maritza. Pero por lo común, el hiperbatón altera las palabras con tal de dar una estética a dichos textos. Abajo dice, es una figura literaria que pertenece al grupo morfosintáctico. Existe una estructura lógica que utilizamos en el lenguaje. En el español la estructura es determinante, nombre, modificador, verbo, complemento directo, complemento indirecto y complemento circunstancial. ¿Sí? Cuando hablamos de morfosintáctico se refiere al orden, a la forma. ¿Sí?
Se llama morfología al orden, a la forma como se observa, y sintáctico a la vez al significado. Y tenemos el siguiente orden que acabamos de mencionar. Determinante, nombre, modificador, verbo, complemento directo, complemento indirecto y circunstancial. Aquí podemos observar que el verbo se traslada a las últimas partes. ¿Para qué? Para dar un poco de estética a dichos textos. En la clase de matemática, el profesor explicó, en bicicleta, Juan llegó. La casa de 3 pisos, el arquitecto construyó. Las oscuras golondrinas en invierno volvieron. Cambiamos el orden. Objetivos del hiperbatón. Enfatizar en la palabra o expresión que se desplazan. También para la narrativa. ¿Qué quiere decir? La palabra desplazada, que en este caso sería el verbo, todo se enfatiza ahí. A sus hijos, Luis cuidó. ¿Se dan cuenta? Enfatiza en la última palabra. La casa, los niños, arreglan. Adaptar el verso a la métrica o al tipo de rima que se está utilizando. Dar expresión de belleza y elegancia. Bien para la narrativa. Estructura lógica. Las tupidas madreselvas volverán a escalar las tapias de tu jardín. Hiperbatón. Volverán las tupidas madreselvas de tu jardín las tapias a escalar. Se dan cuenta que el verbo se trasladó. Da estética. Y otra vez a la tarde, aún más hermosas sus flores se abrirán. Da belleza, ¿verdad? Objetivo. Enfatizar las palabras volverán. Y abajo, adaptar el verso a la rima que utiliza a escalar con abrirán. Los dos objetivos principales. Enfatiza la palabra, el verbo al final. Y por último, que pueda darse una rima, se podría decir una rima asonante, porque consonante no queda del todo. Escalar, abrirán. ¿De acuerdo? En la vida cotidiana encontramos el hiperbatón en algunas expresiones. Por ejemplo, cuando alguna persona está enferma o no está haciendo lo correcto, solemos decirle, mal te veo, hiperbatón. Lo que correcto sería decir, te veo mal. Bueno, no lo correcto exactamente, sino lo común, te veo mal. Pero en ocasiones esas expresiones también se nos van. Es parte de nuestro lenguaje. Mal te veo. La estructura lógica sería, te veo mal. Otras expresiones, ni qué decir tiene, no tiene nada que decir. Preocupado me dejas preocupado. ¿Se dan cuenta? En ocasiones las figuras literarias se encuentran de forma bastante cotidiana en la vida. ¿Sí? Ahora ya sabemos que cuando hablamos así, estamos aplicando la figura de hiperbatón. Práctico. ¿Cuál sería la estructura lógica del ejemplo de hiperbatón? Del monte en la ladera, por mi mano plantado tengo un huerto. Lo correcto aquí sería en este caso, como podemos observar, ya tenemos un orden lógico acá arriba según colores. Pero, por ejemplo, aquí podría ser, del monte a la ladera, por mi mano un huerto tengo plantado. Tengo un huerto plantado. Del monte en la ladera, por mi mano tengo un huerto plantado. Que con primavera de bella flor cubierto, ya muestra la esperanza del fruto cierto.
Entonces aquí podemos aplicar hiperbatón en primer lugar en la segunda línea. Del monte a la ladera, que con la primavera, como tengo un huerto, aunque aquí también podríamos aplicar la siguiente manera. La estructura lógica, bueno, aquí ya está escrito el poema, pero tenemos que mencionar aquí cómo está. Por ejemplo, el determinante, el nombre, el modificador y el verbo cubierto. Y el complemento, determinante en la primera línea, nombre en la segunda, el modificador en la tercera, de bella flor cubierto. Ahí tenemos el verbo y el complemento directo en la parte final. Vamos al número 2. A partir del siguiente cuadro, elabora dos ejemplos de hiperbatón en tu cuaderno. La estructura lógica, hiperbatón. Aquí en cambio vamos a utilizar la lógica. Por ejemplo, lo que acabé de mencionar hace unos minutitos. Realizo mis deberes en la computadora. Otro ejemplo sería, en la computadora mis deberes realizo. O por ejemplo, las estrellas se ven hermosas a la distancia. ¿Cómo quedaría? Hermosas estrellas a la distancia, observo. ¿Sí? Por lo común, el hiperbatón para tomar en cuenta y realizar los ejemplos de manera más sencilla, consideremos cambiar el verbo a la parte final. ¿De acuerdo? Ok. Y de igual manera aquí tenemos otra figura literaria, la aliteración. En este caso vamos a quedarnos solo hasta hiperbatón. ¿Qué nos va a quedar de actividad? En actividad, por favor, realicemos en el cuadernito, ¿no? Unos 10 ejemplos de hiperbatón. ¿Cómo quedaría la oración antes de aplicar esta figura? ¿Y cómo quedaría después de aplicar esta figura? Por ejemplo, de los que hemos dado ya bastante, ¿sí? Me dejas llorando con tu despedida. ¿Cómo quedaría? Con tu despedida me dejas llorando. O con tu despedida llorando me dejas. Otro, por ejemplo. Se ven hermosas estrellas en Quito. ¿Cómo quedaría? En Quito, hermosas estrellas se ven o se observan. ¿De acuerdo? Vamos a escribir en primer lugar una oración común, ¿sí? Una oración sencilla, bastante conocida. Y de ahí modificamos el verbo para convertirlo en hiperbatón. De estos ejemplos vamos a hacer 10 en el cuadernito. ¿De acuerdo? Como ustedes saben, cualquier inquietud o duda nos mencionan por comunicados o el chat queda habilitado. Entonces, chicos, nos vemos en una próxima y cualquier inquietud, estamos a las órdenes. Buen día y suerte.